Por otra parte, Camilo, has estado siguiendo también lo que sucedió en el downtown de Miami. Cuéntame qué es lo que has estado siguiendo. Pues la noticia, Roberto, corre por cuenta de Raquel Regalado, de la pelea que tuvieron con el llamado Skyrise, un proyecto bastante polémico que sería una especie de mirador, restaurante, centro de entretenimiento nocturno. Y por supuesto que se preguntó en la boleta si iba a ser con dineros públicos o privados. Hubo un enredo con unos 9 millones de dólares y finalmente se llegó a feliz término. Esto es un trabajo que hemos preparado al respecto relacionado con el Skyrise y también, por supuesto, con la gente que estaba regentando el lote en el que se construiría. Raquel Regalado, candidata a la alcaldía del condado de Miami-Dade, ganó una batalla legal sobre los 9 millones de dólares en dineros públicos que se supone serían usados en el proyecto Skyrise Miami. Regalado publicó un acuerdo de entendimiento con Bayside Marketplace, la firma que administra el terreno sobre el que se pensaba construir la torre de 1,000 pies de alto. En el 2014, el alcalde condal Carlos Jiménez ganó aprobación de una concesión por 9 millones de dólares para el proyecto, a lo que Regalado objetó, aduciendo a un referendo en el que los votantes aprobaron la obra, pero como una construcción de capital privado. Ahora Bayside deberá pagar $400,000 correspondientes a los gastos legales de la candidata, quien en un video en su página de YouTube calificó el acuerdo como una victoria para los residentes del condado Miami-Dade. Entonces, poco más de 400 millones de dólares lo que costaría esta obra, que ahora se espera se financie directa y completamente con capital privado, Roberto. Gracias, Camilo, y precisamente a la protagonista, precisamente de esta historia la tenemos aquí con nosotros, así que vamos a comenzar a conversar con ella. Mi querida Raquel, primero que todo, ¿cómo conseguiste esto? O sea, no solamente que no pidieran el dinero, sino que te devolvieran el dinero de gastos legales. Bueno, fueron tres cosas. Me pagaron los abogados, que costó $400,000, que lo estaba pagando Norman Braman. Devolvieron los 9 millones y Berkowitz firmó un affidavit diciendo que él no le va a pedir dinero al condado de Miami-Dade, que este proyecto va a ser completamente privado, como decía la boleta. Entonces, y nosotros teníamos que ir delante de la jueza al fin de este mes. Esto ha sido una batalla legal muy interesante, muy costosa también, pero hizo historia en varias diferentes maneras, porque usualmente estos casos terminan encontrando que las personas no tienen la potestad para traerla. Nosotros sobrevivimos eso y hemos estado en esta parte del litigio, ¿no?, mirando la información que tenía Berkowitz y Bayside, y una de las cosas que fue más dañina para el otro lado fue un correo electrónico donde el propio Berkowitz decía que él quería añadir en el lenguaje de la boleta que era algo privado para que los votantes de la ciudad de Miami lo apoyaran. Entonces, ¿ustedes encontraron eso? Encontramos eso. Entonces, en el disclosure, me imagino. Claro, en lo que es la parte de discovery de este caso. Entonces, nosotros teníamos muy bien, ¿no?, lo que había pasado, qué pasó en la campaña, qué fue lo que se dijo en las emisoras de radio, qué fue lo que se dijo en los programas pagados, ¿no? ¿Cometió Carlos Jiménez un error en decirle que le iba a dar los 9 millones? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a eso está la fundación de esto, ¿no? Que a los residentes de la ciudad de Miami se les dijo que esto es algo completamente privado, y unos meses después, ¿no?, se aparece Carlos Jiménez con 9 millones de dólares del condado, y lo que ellos estaban diciendo es que ese dinero es diferente, ¿no? Que ese dinero es para infraestructura, que eso no es la ciudad de Miami, es el condado de Miami-Dade. Pero una de las cosas que yo le estaba explicando a las personas es que todos los residentes de todas las ciudades pagan impuestos para el condado. Entonces, ese es dinero público. Esto fue un fraude que se le hizo a los contribuyentes, y yo creo que es la primera etapa, ¿no?, de una conversación mucho más amplia sobre estos famosos game changers, ¿no? Tú y yo hemos hablado sobre estos proyectos en el pasado, y lo que se le ha dicho a esta comunidad sobre estos proyectos es una mentira. Aquí se dice que ese dinero se tiene que regalárselo al sector privado, que no se puede usar para otra cosa. Nosotros sabemos que eso no es verdad, que muchos condados en Tallahassee han podido usar este dinero y otro dinero, ¿no?, del bed tax para los policías, para las carreteras, para el sistema de agua y alcantarillado. Este dinero se designó por los propios comisionados y el alcalde, y si en este momento ellos quisieran usar ese dinero para la infraestructura y para el tráfico, lo pudieran hacer. Lo que no tienen la voluntad política para hacerlo, porque están recaudando mucho dinero de los diferentes proyectos privados que están viviendo de subsidios del público. Los fondos que se aprobaron, creo que fue en el 2004, para mejoras de capital, o sea, para infraestructura, etcétera, etcétera, tenían nombre y apellido. Yo he hablado
hablado más de una ocasión de este tema con Jiménez y me ha dicho de que hay posibilidades y lo he hablado también con Javier Suárez y con otros comisionados, de que hay posibilidades de mover ese dinero para otras prioridades que pueden existir ahora, que no existían en el 2004. Sin embargo, que yo sepa, no se ha hecho nada con eso. Y ahí todavía creo que quedan como 400, 500 millones de dólares que no se han gastado. Rectifícame si estoy equivocado. Y mira, para que las personas entiendan, porque ellos dicen, bueno, en la boleta del año 2004, los residentes aprobaron este dinero para estos proyectos. Parte de ese dinero era las reparaciones que se iba a hacer al Orange Bowl. Y cuando hacía falta dinero para los Marlins, cogieron el dinero del Orange Bowl y lo pusieron en los Marlins. Ahora para el Museo de Frost, el bailout que le dieron al Museo de Frost, cogieron el dinero de otros proyectos y se lo dieron al Frost. Y eso no estaba en los bonos del 2004. Y eso no estaba en los bonos del 2004 porque el dinero que estaba en los bonos del 2004 para el Frost, ya los Frost se lo volaron, ¿no? Entonces, el dinero que sacaron se lo quitaron a otros proyectos. Y las personas... Porque nada más que para beneficio de nuestros televidentes, los 24, o sea, los 48 millones de dólares que le está dando Jiménez no estaba presupuestado. Era una petición que él le iba a hacer a la comisión y en vez de hacerle la petición, ya lo que hizo fue, de hecho, casi exigirle que le dieran el dinero. Claro. ¿No es así o no? Y es importante que tú mencionaste eso porque una de las mentiras, ¿no?, que se ha dicho con esto del Museo de Ciencia, primero que tiene que ver con la educación y los niños, y eso no es verdad. Esto es una compañía privada que tiene, que lo que están haciendo es haciendo dinero, recibieron el terreno gratuitamente. ¿Cómo una compañía privada? ¿Esto no es un fideicomiso público? No, bueno, es una entidad privada que ellos están recaudando dinero y ellos tienen un financial statement para hacer dinero, ¿no? Y nos van a cobrar a nosotros por ir. Aquí nunca se ha determinado un beneficio a la comunidad como se ha hecho en otros museos. Entonces recibieron el terreno gratis, recibieron más de 159 millones de dólares ya del condado y lo que recibieron ahora, dice Jiménez que ellos iban a recibir esos 4 millones al año y que él simplemente se lo estaba dando por adelantado. Pero como tú mencionaste, no había ninguna obligación legal de darle al Museo de Frost. Era una promesa que todavía no se había materializado todavía. Claro, esa es la promesa, la hizo Carlos Jiménez a los Frost, que le han dado a él dinero para su campaña. Los Frost aquí no le dan dinero a nadie para sus campañas, ya le han dado más de 20 mil dólares a Carlos Jiménez y eso es parte de esta conversación. Al mismo tiempo que surgió esto, ellos dijeron que iban a dar 100 millones de dólares a la Universidad de Miami. Entonces, ¿cuál es el problema? Los Frost tienen dinero, ¿no? ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros los contribuyentes? Y lamentablemente... Sin embargo, tú no conseguiste convencer solamente a un comisionado de que tu punto de vista era correcto. Claro. Ellos todos se Vamos a suponer que tú seas alcaldesa en un futuro y no puedes convencer a la comisión de que tus argumentos son sólidos y que merecen ser tomados en consideración. ¿Qué nos dice esto de lo que sucedió ese día? No, yo creo que lo que sucedió ese día es que el señor Frost, que es un millonario, estaba sentado ahí y ellos le cogieron miedo, ¿no? Okay. Ahora, lo que le hizo Carlos Jiménez... Pero ¿cómo tú, alcaldesa, vas a evitar que le cojan miedo a otros? Claro, bueno, pero como alcaldesa yo nunca le faltaría el respeto como Carlos Jiménez le faltó el respeto a los comisionados, que en mi opinión se deben dar a respetar. ¿Cómo se lo faltaron? Salió un reporte del OIG a las 4:30 de la tarde. ¿Qué es lo que es el OIG para que lo... Es el inspector general que dijo que la administración de Jiménez había fallado en asegurándose que los Frost habían recaudado el dinero y que el dinero se había malgastado, que el propio Ed Márquez no le había pedido los documentos Pero ellos lo necesarios. sabían, los comisionados lo sabían, Raquel. Muchos de ellos no habían ni leído el reporte cuando tomaron esa votación. Okay. Tenían preguntas, no se presentó el Inspector General para dar ese reporte, no se le dio información sobre quién había prometido dinero y no habían dado dinero. ¿Qué tú hubieras hecho si hubieras sido alcaldesa? Yo no le hubiera dado a las 4:30 de la tarde un reporte para que tomaran una votación a las 10 de la mañana. Una semana más aquí no iba a matar a nadie, para que el mismo pueblo tuviera la oportunidad de estar ahí y participar en esta conversación. Yo puse las fotografías en Twitter, ahí lo que había eran 3 gatos, además que estaban los Frost, la gente que estaba apoyando los Frost, yo y otro tipo, ¿no? Entonces, las personas estaban trabajando, nadie ni sabía de un día al otro, ¿no?, que surgió esta emergencia, que dice el propio inspector general que Carlos Jiménez sabía de esto hace más de un año. Entonces, ¿qué es lo que viene él? Siempre con la emergencia. No, ahora tenemos que terminar el museo porque no nos queda otro remedio. Sí, las cosas se hicieron mal, pero no vamos a hablar de eso, vamos a terminar el museo. ¿Cómo es que nosotros, los contribuyentes del condado de Miami-Dade, siempre tenemos que pagar los platos rotos, ¿no? Y que aquí tenemos una persona en la alcaldía que primero no toma responsabilidad y segundo se niega a reconocer las prioridades de esta comunidad. Las prioridades de esta comunidad son muy claras. Aquí lo del tráfico es un desastre.
desastre. Y yo he hablado muchas veces sobre esto y sobre el impacto tan negativo que está teniendo nuestra calidad de vida. Nos hace falta policía, nos hace falta resolver el problema que tenemos con los juveniles y la violencia, ¿no? Y nos tenemos que enfocar en traer trabajos que paguen mejor, porque el problema que tenemos nosotros aquí no es desempleo, es que las personas tienen 2 y 3 trabajos para poder vivir en el condado de Miami-Dade. Y una parte importante de ese tiempo se lo pasan en tránsito. Claro. Raquel, muchísimas gracias. Verdadero placer tenerte en el programa. Tienes que regresar. Regresamos en solamente unos segundos con otro tema bien caliente que hay aquí en el condado de Miami-Dade. Nos vamos directamente para Miami Beach. Allá el alcalde, como todos ustedes saben, visitó Cuba y básicamente empezó a negociar o a pedirle o decirle a las autoridades cubanas que quería el consulado en su ciudad, Miami Beach. Esto ha provocado una polémica que la vamos a analizar en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse.